Hola, regáleme unos minutitos. Quiero comprobar si se escucha. Ajá. Hola. Ahí sí. Ahí sí se escucha, mis queridos. Regáleme unos minutos. Mis queridos niños. Bien. Miércoles 5 de agosto vamos a trabajar una actividad que tiene que ver con los protocolos fuera de casa. Déjenme ampliar la pantalla y hacer un acercamiento para que sea posible mirarlo con mayor facilidad. Bien, hoy día vamos a tener una actividad de salud enfocada en los protocolos fuera de casa. Le vamos a dar clic allí y aquí está la actividad número 3. Nuestros amigos protocolos fuera de casa en mi comunidad. Le hacemos clic aquí en ver más. Este es un dato curioso. Existen varios tipos de protocolos, los cuales son usados en diferentes contextos y situaciones como actos oficiales, sociales, legales, empresas, diplomático o internacional, deportivos, educativos, de bioseguridad, sanitarios, entre otros. Protocolo, como ya habíamos visto en las clases anteriores, es una serie de pasos, una normativa, unas reglas que tenemos para efectuar algo, sobre todo cuando son situaciones de carácter oficial o de carácter formal, se necesita un protocolo, es decir, una serie de pasos que se deben respetar y seguir. Y por eso esos protocolos no solamente son ahorita protocolos de bioseguridad, sino que hay protocolo, por ejemplo, para ceremonias escolares. Hay protocolo para programación de la computadora, también hay protocolos. Los protocolos en definitiva son la serie de pasos formales o digamos, reglas que hay que seguir para conseguir algo o para llevar adelante una actividad y que deben repetirse para conseguir que esta actividad salga con éxito. Entonces, vamos a preguntarle en nuestra casa a las personas que conviven con nosotros qué protocolos conocen, qué protocolos son los fundamentales en tiempos de pandemia. Vamos a registrar todas estas respuestas en nuestra hoja o en nuestro cuaderno y vamos finalmente a contestar nosotros, haciendo nuestra propia reflexión, cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempos de contingencia sanitaria. Como les estoy explicando, hago énfasis, los protocolos son reglas, ¿no es cierto? Reglas que tienen un orden lógico, una serie de pasos, una secuencia que seguimos para conseguir llevar nuestras actividades con éxito, para que el desarrollo de nuestras actividades sea exitoso. Bien, continuemos. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud define como bioseguridad define la bioseguridad como aquellas normas técnicas y prácticas aplicadas por el personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas o su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de las personas? La bioseguridad es de suma importancia, ya que en ella está la vida de las personas, por lo que con ella podemos evitar miles de enfermedades, virus y bacterias. Bioseguridad se refiere a seguridad biológica o seguridad de la vida. No es una palabra compuesta. Bio es vida y seguridad pues que se refiere a las prácticas de protección, de mantener a salvo la integridad, la vida de los seres, ¿verdad? En este caso, de los seres humanos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, aquí hay un enlace para los que quieren y pueden ampliar el tema, pueden leer un poquito más. Nosotros vamos a investigar en nuestra casa sobre las reglas que se deben seguir para desinfectarla.
lavarse las manos, salir de casa y mantener el distanciamiento físico cuando salimos del hogar. Sabemos que si vamos, por ejemplo, a comprar, no podemos amontonarnos en la tienda, en la farmacia, en el supermercado. Tenemos que siempre mantener una distancia con respecto a las otras personas, considerando que nosotros no sabemos si esas personas son posibles casos de COVID positivos o positivos asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas. Entonces vamos a hacer esta investigación, vamos a ir preguntando y luego vamos a hacer un cartel, chicos. Un cartel creativo, dice, así como este lo sostienen los chicos, un cartel creativo con las reglas que hay que seguir en el tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de la casa. No es un protocolo, hemos hecho protocolos para dentro del hogar, pero ahora tenemos que hacer un cartel con protocolos para fuera del hogar. Y asimismo colocar en un lugar visible de nuestra casa. En estas tareas tienen que involucrarse todos los miembros, pero es muy importante que las hagan. Y recuerden que cuando ya sea el momento de presentar estos trabajos que ustedes van haciendo, tienen que ubicarlo físicamente dentro de su caja portafolio para que puedan presentarlo a su maestra. En un momento de esto ya nos llamarán a dirigirnos a la escuela, así como fueron los papitos a retirar los libros, pues ya se llamará ordenadamente también para la entrega del portafolio. Continuando, una vez que concluimos esta parte de la actividad en relación a los protocolos y al cartel que tenemos que hacer, vamos a ir a la siguiente tarea, que es de lectura y escritura, y que está relacionada con la obra de teatro que vamos a presentar este viernes, esta semana. Entonces voy a poner aquí ver más, porque vamos a hablar del marco el marco narrativo. Entonces, un marco narrativo es la progresión de la obra a través del principio, el medio y el final. Marco narrativo, es decir, la narración, la historia. Una buena obra de teatro se desarrolla, en una buena obra de teatro se desarrollará las tres piezas de este rompecabezas. O sea, toda buena obra de teatro tiene un principio, un medio y un final. Bien, haga una lluvia de ideas de cómo quiere que sea su historia. Una lluvia de ideas contiene frases, oraciones, palabras que me pueden servir para la creación de mi marco narrativo, de mi historia. Para que se pueda ayudar, utilice el libro de texto, el que ya tienen ustedes, en la parte de lengua y literatura, desde la página 25 a la 31. Allí hay información suficiente para este tema del marco narrativo, de la escritura de párrafos, porque justamente esa es la otra actividad que tenemos para hoy, es escribir uno o máximo tres párrafos que describan el principio de su obra. Un párrafo es un grupo de oraciones que se desarrollan alrededor de una idea principal o que desarrollan una idea principal. Un párrafo contiene un núcleo, o sea, una idea central, pero está conformado por varias oraciones que tienen pues los conectores del discurso, que ya nosotros fue algo que vimos el año pasado. ¿A qué se refiere estos elementos que dicen que le dan orden a las oraciones o que van enlazando cada oración? Vuelvo a repetirles, vamos a ayudarnos con el texto, vamos a utilizar nuestro texto integrado de quinto año que ya nos fue entregado de la página 25 a la 31. Y bueno, si es posible también, siempre ayúdese con un adulto para investigar, por ejemplo, en Internet. Entonces, una vez que terminamos esta parte de lectura, vamos a dirigirnos a eh, el canal de ejercicios de matemáticas. Vamos a dar clic aquí, ya terminamos esta parte, damos clic aquí y avanzamos a los ejercicios de matemáticas. Se trata del registro numérico. Miércoles 5 de agosto, registro numérico. En la actualidad existen varias enfermedades que afectan a los diversos sistemas del cuerpo humano. Sin embargo, se pueden prevenir con acciones saludables. Es importante mantener un registro numérico de los pacientes para determinar
la afectación de estas enfermedades y las cifras de aumento. Ya ustedes deben haber escuchado en las noticias que la curva epidemiológica, que la ola de contagios, que cuántos contagiados cada día, desde que empezó la emergencia hasta la actualidad, cada día van recogiendo los datos de cuántas personas están enfermas, cuántas personas han fallecido. Todas estas cifras, estos datos, estos números son necesarios para tomar medidas. Una de las medidas es la que estamos justamente viviendo nosotros, que nos toca educarnos de manera remota, así a distancia, porque no tenemos pues forma segura de ir todavía a la escuela y no podemos, debemos más bien evitar las aglomeraciones. Esto es un pretexto, digamos, este tema es un pretexto para abordar los números, para aprender sobre los números. Entonces, es necesario que si vamos a registrar un número, sepamos escribir los números, ¿verdad que sí? Y aquí está nuestro amiguito diciéndonos cómo se escriben los números. Bien, las centenas y los números del 11 al 29 se escriben con una sola palabra. Las centenas y los números del 11 al 29 se escriben con una sola palabra. Por ejemplo, 100, 413, 16, 25, hasta el 29, hasta el 30 es una sola palabra. Los números desde el 0 hasta el 30, una sola palabra. Y los números que son centenas, el 100, 200, 300, también una sola palabra. Pero del 31 al 99 se escribe con tres palabras. ¿Qué quiere decir? 31. 31. Tres palabras. 83. ¿Se dan cuenta? Son tres palabras. Muy bien. ¿Por qué necesitamos saber toda esta información? Porque vamos a recordar lo que son los números naturales. Dice, los números naturales no tienen decimales y siempre se encuentran a la derecha del cero. Al conjunto de los números naturales se lo representa con la letra N mayúscula. Y es realmente un conjunto infinito porque empieza en el 1 y se va indefinidamente de largo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la actividad en sí de este día? Vamos a leer los siguientes números de 9 cifras y los vamos a escribir en palabras y completar esta tabla, hacer esta misma tabla en una hoja. Entonces aquí tenemos la tablita, tiene tres grupos de columnas. La primera de derecha a izquierda es la de las unidades. Es unidad, decena, centena. Y ahí vienen los millares o los miles. Unidad de mil, centena de mil, decena de mil, perdón, y centena de mil. Y luego vienen los millones. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Entonces aquí vamos a leer de la siguiente forma. Estos son millones, ¿no? 348 millones, 309.505. Vamos acá. 480. Llegamos aquí, millones. 300.406. ¿Cómo será el tercero y cómo será el cuarto? Lo van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? Recuérdense, estos tres se va leyendo como quiera de tres en tres. Entonces yo leo 855 millones. 500.009. Acá en cambio tengo 68. ¿68 qué? Millones. 68 millones 16.703. Y eso lo vamos a escribir en palabras aquí en estas dos filas donde tengo el espacio. Con lo que hemos aprendido vamos a responder, escribir en nuestro cuaderno las cifras actuales de los contagiados por el COVID en tu ciudad, provincia, país y a nivel mundial. Tienen 4 datos que averiguar al día que lo hagan.
cuántos enfermos hay en su ciudad, en su provincia, en su país y a nivel mundial. Luego de haber escrito las cifras de las personas contagiadas en la pandemia en nuestro país, escribe tu opinión sobre los datos que obtuviste. Y finalmente, frente a esta pandemia, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiado por el COVID? Si usted cree que sí, nomás no me pone sí nomás, le pone sí y por qué. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Continuemos. Ya trabajamos en matemáticas, ahora nos vamos a ir a el canal de Exploradores del Mundo y la Historia, porque vamos a tener que abordar el tema del registro poblacional. Este tema está relacionado con estudios sociales. En el Ecuador y en todo el mundo, para conocer las cifras de nacidos y de fallecidos, decesos, quiere decir fallecidos, es necesario llevar un registro que permita determinar el crecimiento poblacional en una ciudad, provincia o país. Esto permite tomar decisiones para el cuidado de los recursos en nuestro entorno. Sí, nosotros tenemos que saber cuántos habitantes hay. ¿Por qué? Porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a saber cuántos recursos se necesitan para atender las necesidades de esa población? Y hablando de población, ¿qué les parece leer la definición y escribir en nuestra hojita o cuaderno la definición de población? Población es un grupo humano asentado en un territorio que constituye la condición demográfica necesaria para la existencia del Estado, con quien se relaciona por el medio jurídico y político de la nacionalidad. Población es el grupo de personas que viven en un país y tienen relación con ese país porque por razones geográficas pertenecen a ese país. Entonces tienen un vínculo jurídico porque la población de un país tiene que seguir las reglas de ese país. Independientemente de si nació en ese país o solo está viviendo en ese país, tiene que seguir las reglas de ese país. Bien, este concepto lo hemos tomado del diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuya versión online está disponible a ustedes, si no me equivoco, en el canal de lectura y escritura, en las pestañas aquí, las que yo estoy señalando ahorita con el cursor de aquí arriba. Ahí en esas pestañas está también el, eh, el enlace directo hacia el diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua. Si no, yo de todas maneras aquí en Facebook y también en WhatsApp les voy a dejar puesta el enlace, ¿no es cierto? Bien, continuemos viendo qué es lo que hay que hacer. Aquí tenemos que contestar 4 preguntas. Primero vamos a observar el Ecuador en cifras. Aquí estamos viendo esta tablita donde tenemos la población total de hombres y mujeres al 2019 y al 2020. Y ahorita que nos enteramos cuántos somos, vamos a responder con lógica, o sea, pensando, reflexionando, qué sucedería si la población es más numerosa que la capacidad de atender las necesidades de salud, de vivienda y de alimentación. En otras palabras, ¿qué pasa si hay mucha gente, pero la cantidad de dinero, la cantidad de recursos, la cantidad de infraestructura no es suficiente para la cantidad de personas? Hagan de cuenta que usted o su familia son como 10 personas, pero nomás tienen un cuarto y un baño y un closet y un espacio chiquitito. ¿Cómo se siente eso cuando no hay la suficiente cantidad de recursos para cubrir a toda la población? ¿O qué podría pasar? ¿O qué cosa sucede? Ayúdese, por favor, con preguntándole a sus familiares para que pueda redactar y escribir muy bien su respuesta. También le invito aquí a definir con sus palabras qué es la sobrepoblación. ¿Qué significa esto de sobrepoblación? Sobrepoblación, mira, estoy trabado hoy día. Bueno, chicos, ¿qué grupo de edad conforma la población ecuatoriana? Aquí hay 4 grandes grupos. Los infantes,
niños, niñas, ¿verdad? Niños y niñas y adolescentes, los adultos y la tercera edad. Sería entonces niños y niñas, que incluye a los infantes, los bebés, ¿no? Adolescentes, adultos económicamente activos, que pueden ser desde los 18 años hasta los 64 años, y personas de la tercera edad que de acuerdo a la ley ecuatoriana son consideradas a partir de los 65 años. Entonces, la tercera pregunta, tienen también que consultarla, se pueden ayudar con el libro de cuarto, el libro de estudios sociales de cuarto, ahí también hay información sobre los grupos humanos. ¿Cuál es la población de la ciudad donde vives? Ahí sí que le va a tocar hacer de investigador, de explorador del mundo y averiguarse cuántos habitantes son en Manta. ¿De acuerdo? Nosotros hemos tenido todas estas actividades, pero además tenemos una de arte y cultura. El día de ayer ya habíamos dibujado nuestra idea de personaje, ya lo habíamos hecho, y hoy día nos toca eh, poner nuestra creatividad en acción y realizar los personajes. Ahora les vamos a dar vida a nuestros personajes. Aquí yo les he puesto algunos ejemplos de personajes animados. No quiere decir que tengan que hacerlo exactamente así, porque estos personajes puede ser que no tengan relación con los que hicimos ayer. Si no me equivoco, es una enfermedad antigua del pasado, eh, uno de los insumos del protocolo, que podía ser la mascarilla, el alcohol, el visor, ¿verdad? El otro era un sentimiento que yo haya sentido durante la pandemia. Ese es otro personaje a ejemplificar. Y hay uno que se me escapa. Ah, un sistema. Uno de los órganos o uno de los sistemas humanos que se afectan con la enfermedad del COVID-19. Recordemos que es un personaje. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Es decir, puede ser que sea un personaje para el teatro o los títeres, puede ser que sea un dibujo animado o una animación o una persona disfrazada para el cine. Y también están estos libros donde hay ilustraciones, donde hay personajes que, como por ejemplo en las fábulas, que hay animalitos que están como personas, ¿verdad? Viven situaciones humanas y tienen aspecto humano y establecen diálogos como los humanos. Entonces, eso es un personaje. Puede ser que sea real o puede ser que sea ficticio. Normalmente se destacan los que tienen aspecto humano o que muestran inteligencia o conciencia y se imagina que existen dentro de un universo que es la obra. ¿Listo? Entonces, cuando pensamos en crear un personaje, imaginamos su historia. Cuando nosotros creamos un personaje, nos ponemos a imaginar de dónde salió ese personaje. Por ejemplo, el alcohol. ¿Cuál es el origen de mi personaje alcohol? Ah, el origen de mi personaje alcohol es la farmacia o es el supermercado. Y yo construyo una idea alrededor de eso. ¿Qué le pasó al alcohol antes de llegar a mi hogar? Lo metieron en una caja, viajó al supermercado, alguien se lo quiso llevar pero no se lo llevó, entonces me lo llevé yo y llegó a mi casa hasta que se acabó y mi mamá lo volvió a rellenar el frasco con más alcohol que tenía que le regalaron las brigadas médicas y así un montón de ideas y de historias alrededor de los personajes. Es importante que el personaje tenga como una historia, que tenga una vida, por eso dice, le vamos a dar vida a estos personajes. Y una vez que usted ya piense en esto, le da personalidad, eso sería como la personalidad, la forma de ser de su personaje, ya los va a fabricar en base a los dibujos que hizo ayer. Y recuerde que usted para fabricar sus personajes ya reales puede utilizar cualquier material. Incluso, como les decía ayer, puede ser que usted no haga los personajes en sí, sino que elija disfraces y su familia personifique, cada uno de los miembros de su familia personifique
a estos personajes, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle a las trillizas, a ver, a una la disfrazo de alcohol, de pronto no tengo cómo, la disfrazaría de mascarilla, entonces le pongo una mascarilla y a la mascarilla y que ya no sirva, por supuesto, le pongo unos ojitos ya, y ella es mi personaje de los protocolos. A la otra qué sé yo, la despeino, le pongo una ropa muy viejita y digo que ella es las enfermedades antiguas. Le digo a mi hijo también que me ayude y a él le pongo, qué sé yo, le pongo una camiseta roja y digo que él es los pulmones, o que él es el estómago, o que él es el sistema respiratorio, bueno, en fin, yo le doy una característica y si, para identificarlo de pronto le pongo un letrero o algo, ¿no es cierto? O un sombrero, algún elemento que le dé esa característica. ¿Qué más me faltaría? Ah, y de pronto a otra de las trillizas, o yo me pongo una ropa de color amarillo y digo que yo soy el sentimiento de la alegría. Y en base a esos personajes que ya yo les di vida a través de las personas, me invento una historia que va a suceder. Pero esa historia tiene que tener relación, por supuesto, con la situación que estamos viviendo. Es decir, en esa historia vamos a tener un diálogo sobre el cuidado, sobre seguir los protocolos dentro y fuera del hogar. Entonces, es bien importante cómo hacemos esto. Piense siempre en reutilizar. Ponga en marcha el ingenio, la imaginación. No se torture tanto en no tengo dinero para hacer tal cosa. No, si usted solo tiene una hojita, pues en la hojita usted dibujará su personaje, lo recortará, le pegará un palito, así sea una ramita seca de afuera, así sea como usted, hasta donde usted pueda, con un trocito de cinta, le pegará por atrás y esos serán sus personajes. En el teatro hay varias variantes, ¿no? Puedo hacer el teatro solo yo, con todo mi cuerpo, o puedo hacer un teatro con los objetos, con los muñecos, como les decía ayer, o con las personas con las que vivo, o puedo yo dibujarlos y hacerlos, ¿no es cierto? Ahí ya depende muchísimo de su creatividad. Entonces, mis niños, para ya ir dando fin a esta transmisión en vivo, les quiero además compartir algo delicioso. Hoy día nos vamos a lucir esta tarde haciendo unas sabrosísimas galletas de chocolate. He ubicado la receta en nuestro canal de el uso del tiempo libre. Aquí en el canal de juego, deporte y tiempo libre, he ubicado una sabrosísima receta que es las galletas de chocolate. Déjenme ver, me salió un ratito. Vuelvo a entrar, aquí están mis galletas de chocolate. Muy sabrosas. Aquí están los ingredientes. Necesitamos 2 tazas de harina, 1 taza de chocolate en polvo, media taza de azúcar, 6 cucharadas de mantequilla o margarina, un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla, es opcional. Aquí también yo les doy un tip. En estas 6 cucharadas de mantequilla o margarina, usted puede reemplazarlas con el cacao que ya viene preparado, que parece como una mantequita de chocolate, o 2 cucharadas de Nutella o el chocolate para cubrir las tortas, que ya viene preparado como en pasta. Si usted consigue o de pronto tiene en la casa, le puede cambiar. 2 cucharadas de mantequilla la reemplaza por 2 cucharadas de este chocolate, ¿no es cierto? De este aderezo de chocolate. Y luego sigue las indicaciones que están aquí en la forma de preparación, aquí en nuestra pantalla. Primero se bate la mantequilla con el azúcar y luego hay que ir incorporando los ingredientes secos y mezclar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, con una cuchara, con un batidor de mano, con una batidora eléctrica. Yo personalmente siempre hago galletas y las hago con una cuchara. Primero bato, ¿no? Con batidora cuando está, todavía es posible, no está seco. Pero después prefiero yo la cuchara porque después cuando ya se empieza a despegar, ya puedo meter la mano. Les recomiendo que se pongan con las manos bien lavadas, muy bien lavadas, se pongan harinita y ahí ya pueden amasar con la mano. Otra recomendación que yo les doy, que no está aquí en la receta, es que la masa cuando ya esté preparada y hecho bolita, la partan en dos, hagan 2 bolitas y las guarden en la refrigeradora durante más o menos unos 15 minutos a media hora, que se ponga ligeramente durita. ¿Por qué? Porque allí es más fácil, el clima a veces es caluroso, es más fácil poder darle forma a las galletas, si es que usted quiere hacer galletas con forma, y si no,
Simplemente, mientras usted está preparando las galletas, ya le ponen a calentar el horno, prepárese una lata que pueden ingresar al horno, la engrasa o le pone papel de cera con la ayuda de una persona grande y luego va poniendo con una cuchara así mismo un poquito de la mezcla de la masa, la aplasta para que se haga más finita y al horno durante 20 minutos a 180 grados y las saca, pero no se las come enseguida, primero porque está caliente y segundo porque están blanditas. Se las deja que tomen un poquito de aire, se ponen ya duritas y delicioso con un vasito de leche. Buen provecho, chicos. Espero que lo hagan. Me encantaría que me compartan esas galletas, pero yo vivo por acá medio lejos. Entonces, no tengo la suerte de la profesora Patricia. Les cuento que ella sí vive cerca de la escuela y por ahí los alumnos de quinto B sí le dan su repasadita de golosina. Bueno, mis niños, ya he dado todas las indicaciones de hoy. Espero que nos podamos ver muy pronto. Voy a cortar con esto la transmisión. Cualquier pregunta me la dejan aquí en el Facebook o me la realizan por WhatsApp o en Teams, por supuesto que sí. Un beso grande. Cuídense mucho.